Buenas tardes, ¿cómo andan? Somos poquitos hoy. ¿Cómo va? ¿Escuchan? Buenas tardes, profesor, ¿todo bien? Bueno, visto y considerando que somos pocos, vamos a arrancar. Eh, a los que están, ¿tienen alguna pregunta? Hay muchos desaprobados de la primera actividad, que no es fácil. Esto yo ya lo advertí al momento de hacer las primeras clases, fundamentalmente porque tienen que empezar a añadir el vocabulario. Eso es clave. Añadir el vocabulario de lo que es esta materia, añadir el vocabulario de lo que es el análisis típico de cada conducta, lo cual es muy notorio al momento de escucharlo. Cuando uno empieza a hablar, se da cuenta de forma inmediata si leyeron o si no, o si viene la cosa muy flojardi. ¿Mm? Entonces, de manera inmediata. Es imposible de poder solapar. ¿Mm? Por otro lado, no se olviden que el análisis típico y todo el trabajo que hacemos en esta materia, que como les dije al principio, es bastante larga, muy larga, tiene mucha tela para cortar, eh, conlleva justamente un análisis de cada concepto que tiene cada figura. ¿Bien? No es simplemente, a esto voy, no es simplemente repetir lo que dice el artículo. Y esto quiero que les quede claro y mucho más teniendo en cuenta que estamos ante una materia que tiene final. ¿Ok? Esto es muy importante, quiero que les quede muy presente. Estamos ante una materia que tiene final, ¿no? Entonces todo lo que vamos trabajando acá es lo que vamos a tomar en el final y todo lo que trabajamos acá es lo que vamos a, eh, de la manera en la cual se espera que se puedan reproducir los conceptos y los temas que vamos viendo. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo básico. ¿Vieron cuando hablamos o cuando hacen la actividad que dicen, por ejemplo, la actividad uno hablo, ¿eh? Que dicen, voy a hablar del artículo 80 del Código Penal? ¿Mm? Voy a hablar del inciso uno. El inciso uno dice que el que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, cónyuge o aquella persona con la que haya mantenido una relación de pareja. Tiene que ver con el vínculo. Listo, paso al siguiente. No, no me dijeron nada. Absolutamente nada. Directamente me repitieron el artículo. ¿Bien? Esto es para que les quede claro. Lo mismo que hay algunos que tampoco siguieron el orden, sino que empezaron a hablarme de cualquiera, de cualquier inciso, que no hay ningún problema, pero lo hacen de manera muy desvirtuada y repitiendo lo que dice el código. Los abogados no repetimos los artículos. Si los repetimos es simplemente para por ahí encuadrar o encasillar un poco, para focalizar un poco de qué es lo que estamos hablando, pero hacemos una valoración jurídica. No escupimos artículos así porque sí. ¿Bien? Esto es lo que un poco se espera en lo que es esa actividad. Que como les dije, es la primera, es bastante complicada, ¿no? Pero de forma inmediata se nota si hay una lectura, ¿no? Porque añaden vocabulario y estamos justamente en la facultad y lo tratamos de hacer de manera que les quede y entiendan lo que están haciendo. ¿Mm? Por ende, como les digo, todo lleva una estructura, todo. Vieron que, por ejemplo, los que algunos lo tienen aprobado, y los que ya lo vieron, vieron que, por ejemplo, ya se empieza a añadir, y esto lo vamos a tener de forma reiterada, lo que es el tipo objetivo, que por ahí uno antes no lo tenía. Vieron que empezamos a hablar de sujeto activo y sujeto pasivo, ¿no? Vieron que empezamos a hablar de tipo subjetivo. Vieron que empezamos a hablar de elementos normativos, elementos descriptivos, o sea, hay mucha tela para cortar, muchas cuestiones que se van analizando y que uno se va dando cuenta cuando los escucha o cuando los lee, si lo tienen trabajado. ¿Bien? Después tienen una segunda actividad, que todavía no llegamos, pero para aquellos que ya se animaron a hacerla, y ya la fueron haciendo, eh, también cometen un error que, bueno, yo lo estoy tratando de dejar pasar, pero necesito que lo tengan en cuenta. Ya vamos a llegar.
hacerla, a esa actividad cuando estemos un poquito más cerca de lo que son los delitos que tienen que ver con el ámbito de la libertad de locomoción, porque vieron que tienen justamente una consigna que tienen que analizar un caso, que tiene su complejidad, tiene sus cuestiones que intenta como disuadirlos, confundirlos, pero es más simple de lo que parece. Bien, hay muchos que directamente me dicen, el delito dice esto, el tipo objetivo del delito que yo digo dice esto. Lo que ocurrió acá y me dicen otra cosa. No sé si me explico. O sea, me dicen, esto dice el delito, de esto se trata. Bueno, en este caso ocurrió otra cosa. Entonces, no es tan, no es automático esto. Por eso para llegar a esta materia tienen que ver, por ejemplo, de derecho penal parte general, para poder construir y entender hacia dónde va todo. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta que me quieren ir haciendo antes de seguir avanzando? ¿Algo que quieran consultarme respecto de la materia? Sí. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Con respecto a lo que usted dice, eh, yo tuve una devolución por parte de usted y subí nuevamente el video de la actividad uno y bueno, no sé si eso se califica o ya directamente queda la primera nota. Si se No, vuelve a no, no, calificar. no, hacela de nuevo, bárbaro, no, si la hiciste de nuevo la tengo que volver a ver. Sí, la hice de nuevo. Muy, la devolución me enseñó mucho, digamos. Bueno, Eh, Me pareció fantástico. Y lo que dice usted tiene razón, que uno por ahí, nosotros no estamos habituados al lenguaje obvio, jurídico lo entiendo, y nos claro. cuesta un poco, Sí, digamos, claro. tiene razón usted, pero bueno, Esta nos materia cuesta un poco. me viene al pie, justo, disculpame que te interrumpa, justo lo que decís vos, porque si ustedes se van dando cuenta, esta materia lleva a un estudio. Tenés que ir leyendo, porque si no te vas a quedar atrás y, viste, esto pasa lo mismo en presencial, más ahora con final. Pasa en todos lados, viste, le tenés que ir dedicando espacio, tiempo, viste, leyéndola todos los días un poquito, metiéndole, porque es muy larga. ¿Cuántos delitos tenemos? 1 millón, chicos. Yo no me los conozco todos de memoria, para que se den una idea. Nadie se los conoce todos de memoria, son muchísimos. Acá tenemos un programa. Vemos básicamente Mm. los delitos más importantes del Código Penal, que son muchos. Y yo entiendo que ustedes además tampoco lo vieron, y se tienen que ir incorporando el lenguaje, tienen que ir incorporando cómo se analizan. No es fácil. Tenés razón, Hugo, por supuesto que no. Por supuesto que no. Bueno, Eh, pero lo intentamos y vamos a tratar y de seguir adelante, tampoco sé porque si saben, claro, lo van a poder hacer, pero lleva un esfuerzo y eso se va a notar. sí, en Bueno, realidad, penal, parte general y esta que estamos llevando adelante es una materia re interesante, pero tiene, digamos, cada vez se hace más delicado el tratamiento, y esto tiene que ver con el idioma jurídico, con la evaluación y el análisis de cada artículo, pero bueno, vamos llevándolo, ¿no? Y escuchando la clase también para ir abriendo la yo estoy cabeza un acá para poco. hacer Eso una guía para que también, además de incorporar el estudio a través de la lectura, también lo incorporen a través del oído, a través de que reflexionemos juntos, ¿no? Para eso estamos los profes. Por eso es importante a veces aprovechar las clases, o me dejan preguntas para que yo después las desarrolle en la clase, pues no son clases particulares, ¿no? Es una clase de Derecho Penal parte especial en modalidad virtual, ¿no? Y bueno, para eso estamos, para darles una mano y para que puedan entender esto, ¿no? Y ir trabajando todo esto, que no es fácil, como bien decís vos, no es para nada fácil. Eh, Imagínense que después de esto, ustedes tienen una última materia, donde ya se trabaja todo lo que vieron en Derecho Penal. Derecho Penal parte general, parte especial, procesal penal, y ahí tienen que volcar todo lo que vieron. Bueno, por eso es fundamental que previamente observen y analicen todo esto. Sí, Lucas. Buenas tardes, profesor. Sí, yo más que nada por ahí para complementar lo que dice el compañero. En mi caso igual reprobé el primer intento, me sirvió mucho su devolución y lo que rescato positivo de esta actividad es que me permitió
entender y poder analizar los agravantes desde el tipo objetivo y subjetivo, que son los motivos que terminan por cuál siendo más severo, ¿no? Lo que es la modalidad, eh, la calidad del sujeto pasivo, del sujeto activo a la hora. O sea, eso es lo que termino rescatando de la actividad, que más allá de que costó un montón, te termina permitiendo entender el porqué, El porqué que es lo y toda la importante. nosotros, ¿viste? También Y se toda la imaginarán lógica, claro. cómo discutimos, Es cómo nos ponemos, cómo analizamos. De hecho, también, porque por si ejemplo, vamos al caso, dentro de todos los incisos, algunos son por la modalidad, otros son por el sujeto pasivo, la las función que características, tiene, otro por el sujeto activo, pero es claro, una lógica de 4 o 5 conceptos que te terminan desarrollando todos los es agravantes. exacto, exacto, sí, sí, sí. Igual, miren, también se lo llevo a otro punto. Imagínense que, y esto creo que se los dije en la primera clase, si abrimos diferentes manuales nos podemos encontrar con diferentes definiciones de cada cosa, lo que también nos puede llevar a confundir. Así que por eso, no es fácil, para nada fácil, eso seguro. Bueno, vamos a retomar un poco hasta lo último que llegamos, porque vieron que la clase pasada se hizo muy larga. Vamos a tratar de trabajar a partir de lo que es homicidio en emoción violenta. Para entender qué es lo que ocurre acá, esto en función de las características del caso y en función de cómo el sujeto activo emprende y ejerce la conducta alcanzado justamente por un estado de emoción desequilibrado, pero que no le permite comprender, ¿no? No le permite comprender ni eximirlo de la voluntad y dirección de sus acciones. Cuando ustedes vieron el artículo 34, y esto me viene al pie para explicar lo siguiente, como ustedes saben, lamentablemente nosotros en nuestro Código Penal no tenemos definido dolo. ¿Ustedes alguna vez vieron un artículo que digan qué es del dolo? ¿O lo leyeron y se lo explicó a alguien? ¿Alguna vez encontraron un artículo que diga esto es dolo? No, en mi caso lo explicaron en la parte general. No existe, no existe. ¿Alguna vez encontraron un artículo que diga esto es violencia de género? No existe, bueno, lo venimos conversando, vieron que no existe. No. Justamente son interpretaciones que vamos haciendo nosotros. Ahora, ¿esto sucede siempre? No, hay muchos códigos penales de otros países que dicen esto es dolo, punto. Esto es violencia de género, punto. No dejan, no admiten la discusión dogmática al respecto. Justamente nosotros para trabajar dolo en derecho penal, y más teniendo en cuenta que nosotros trabajamos con la ley, que es nuestra fuente, nuestra única fuente. ¿Vieron cuando hablamos de las fuentes del derecho, que hablamos de fuentes mediatas e inmediatas? La de inmediata, la ley, ¿no? La ley, la jurisprudencia, la doctrina, ¿no? Y todas estas cuestiones. Bueno, en derecho penal eso no sucede de esta misma manera como pasa en el derecho general, sino que simplemente la única fuente que tiene el derecho penal es la ley. La única fuente del derecho penal es la ley. Las demás son fuentes de consulta. Nada más. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que el derecho penal no puede resolver un caso, un conflicto penal, en función de la costumbre. No puede rendir, no puede solucionar un conflicto penal en función de la jurisprudencia. No lo puede hacer. Primero tiene que ir a la ley. ¿Mm? Puede consultar a las demás fuentes inmediatas, pero la única fuente del derecho penal es la ley. Bien, por eso nos abocamos estrictamente a analizar cada tipo penal. Bueno, a partir de esto, y al no encontrar una figura que pueda, un artículo que pueda distinguir el dolo, lo trabajamos a partir del artículo 34, que en su parte final dice aquella persona que por determinadas circunstancias no haya tenido la capacidad de comprender y dirigir sus acciones. Esto lo habrán visto en Derecho Penal parte general, es como una reminiscencia. Bueno, a partir de ahí construimos, ¿no? En base a esa dinámica, construimos una conceptualización del dolo, como
una intención y una voluntad, ¿bien?, de cometer un acto en sí. Intención y voluntad. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando esa intención y voluntad se comprueba que ha sido afectada? Bueno, esta cuestión de lo que es el homicidio en emoción violenta es justamente un caso donde el nivel psíquico de la persona, el sujeto activo del delito, no está dentro de los límites y capacidades de poder dirigir y comprender sus acciones. Obviamente ustedes me preguntan cómo ocurre esto. Puede ser, por ejemplo, un brote psicótico, ¿no? Pueden ser un montón de situaciones que obviamente van a estar sujetas a comprobación, ¿no? Exámenes periciales, rigurosos y estrictos a los fines de comprobar esto. Ejemplo clásico, que lo van a ver casi todos los manuales, el famoso homicidio pasional. Creo que lo llegué, no me acuerdo si lo llegué a conversar en la clase pasada. La mujer, casi en todos los manuales está este caso, la mujer que encuentra a su marido con otra mujer, alguien que está siendo infiel en la cama y agarra el jarrón, porque esa situación de observarlo a su marido siendo infiel le desequilibró y no le permitió tener una comprensión y un alcance de la ejecución del acto. Agarró el jarrón y se lo partió en la cabeza. Y lo mata. Bien, cuando se puede analizar y realizar las pericias pertinentes y comprobar que esta mujer estuvo en un acto de emoción violenta, nos encontramos con una figura atenuada del homicidio. Bien. ¿Cuánto dura? ¿Tiene un término temporal la emoción violenta? No. Puede durar muchas horas. Una persona puede estar en un shock de emoción violenta durante muchas horas. Bien, no tiene un límite temporal. Esto va a ser estrictamente un análisis pericial psicológico. Le puse acá el ejemplo clásico de todos los manuales, la serotipia. Serotipia es un tipo de conducta casi clásico, que hoy en día se escucha mucho bien cuando dices muy tóxico. Qué tóxico, qué bueno. Tiene un poco que ver con esto, ¿no? Pero con una gravedad mayúscula, porque estamos hablando de casos donde hay una intención no deliberada, sin comprensión, de ejecutar un acto que puede acabar con la muerte del otro. Ahora, como pueden ver, nos encontramos en una situación que linda entre la culpa y el dolo. Entre la culpa y el dolo. Por eso es muy compleja de analizar y muy compleja de comprobar. Como habrán visto cuando analizaron el artículo 34. ¿Saben cuando digo el artículo 34 de qué estoy diciendo, no? 34 del Código Penal, declaración de inimputabilidad de una persona. Bien, esto es derecho penal parte general, pero lo traigo a colación para que entiendan desde dónde parte el análisis de un homicidio en emoción violenta. Homicidio preterintencional o preterintencional. Sucede un poco parecido a lo que es el homicidio a grado tentativa, como ven. Acá las cuestiones lindan muy fina, de manera muy, pero muy fina. Justamente acá es básicamente analizar la finalidad del autor, ¿no? ¿Cuál fue la finalidad del autor? ¿Acabar con la vida del otro o simplemente generarle un daño en la salud? Si yo digo esto, ¿dónde se imaginan que va a estar ubicado el foco del análisis del tipo? Escúchenme la pregunta y estructúrenlo, así nos empezamos a acostumbrar a cómo se trabaja esto. Si yo digo, ¿no? Pero esto lo digo yo, y imagínense ustedes ya siendo abogados, ¿no? Estamos en una causa, estamos en un caso, y acá lo que tenemos que comprobar es si existió la finalidad o no de acabar con la vida del otro. Bien, si tenemos que analizar esto dentro de lo que es una figura penal, en el ámbito del derecho penal, ¿en qué parte de la estructura del delito va a estar ubicada el foco del análisis? En el tipo subjetivo. Lucas dice el tipo subjetivo, ¿los demás están de acuerdo? ¿Los que están? ¿O alguien está en desacuerdo? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? Hugo dice, estoy de acuerdo. Bien, Lucas. Bien, Hugo. Así, exactamente. En el tipo subjetivo. Bien. Me pone feliz porque me van siguiendo. Exactamente. Ahí va a estar el foco de comprensión del análisis. Bien, Marcelo. Bien, Mauro. Exactamente. Ahí va a estar el foco del análisis. En el tipo subjetivo. En la comprensión y la intención. Porque en el tipo subjetivo que teníamos justamente el dolo y la culpa, ¿no?
como cuestiones sustanciales. Sí, Ruth. Justamente pienso que es de tipo subjetivo porque su intención es no matar, sino lesionar o causar un daño a la persona. Exacto, a la salud, ¿no? Obviamente ustedes me dicen, ¿esto es fácil? No, es bastante complicado, los casos estos. Porque se imagina que qué va a decir del otro lado la fiscalía, la parte acusadora. Lo quiso matar. Pero mire la imprudencia de este golpe. Caso típico de manuales que van a ver, discusión en la calle, trompadas, trompadas y piñas. Trompada de uno, golpe en la cara, cae y se golpea la cabeza contra el cordón de la vereda y se muere. Entonces, ¿dónde va a estar el foco del análisis que van a tener que hacer acá en este tipo de casos? Justamente en el tipo subjetivo. ¿Dónde va a analizar el juez todo? Tipo subjetivo. ¿Dónde el fiscal va a plantear la discusión? Tipo subjetivo. ¿Dónde la defensa va a plantear la hipótesis defensista? Tipo subjetivo. ¿Dónde van a ver que va en el cúmulo de pruebas? Tipo subjetivo. ¿Saben por qué? Porque es una cuestión, por algo muy fácil. Primero, porque eso les va a permitir encuadrar la figura, ¿no? Eso es clave. Y porque el tipo objetivo va a estar directamente suplido con la comprobación de la muerte. Se terminó la discusión del tipo subjetivo. Cuando entras al plano del tipo objetivo, cuando entras al plano del tipo subjetivo, ahí ya no es tan sencillo, ¿no? Empiezan las discusiones, los planteos. ¿Bien? Seguimos. Instigación o ayuda al suicidio. Es una figura muy particular porque justamente nosotros en el ámbito del derecho penal tenemos una casuística clasificada y delimitada en función de los grados de autoría. Lo habrán visto en derecho penal, no sé si se recuerdan. Es fascinante y es muy interesante. Uno de los primeros autores que trabajó, y les podría decir que se hizo muy famoso por trabajar esto, es Klaus Roxin. No sé si alguna vez lo escucharon, pero un alemán que trabajó mucho lo que es el derecho penal, trabajó mucho lo que es la teoría del delito, trabajó mucho lo que es la imputación objetiva, pero fundamentalmente cómo analizar y adjudicar los grados de autoría. ¿Y saben por qué? Porque a partir del proceso que se hizo, el juicio de Nuremberg, lo habrán escuchado alguna vez, era muy complicado meterle a todos los generales nazis la responsabilidad penal por las muertes que cumplieron los subalternos. Porque, ¿qué decían los generales? Yo nunca di esa orden. Yo nunca di la orden de tortura. De hecho, hasta casi nunca se ensuciaron las manos muchos. Otros sí. Otros sí. ¿Qué hacían? Se escudaban en los subalternos. ¿Y los subalternos qué decían? Yo maté porque estábamos en un estado de guerra, estábamos en un estado de colisión tremenda y a mí la orden me la dio el jefe. Y así no se podía. El derecho penal iba sin perjuicio de la intuición, sin perjuicio de sentido común. ¿Qué les dije primero? Nos basamos en la ley. No podemos hacer nada que no esté dentro de la ley. La única herramienta que tenemos es la ley. El juez no se puede mover más allá de la ley. Hasta acá se puede mover el juez. Esta es la ley, hasta acá se puede mover. Una vez que el juez se mueve más para arriba, se terminó el derecho penal. Tiene que volver para atrás todo, lo que llamamos la famosa nulidad, ¿no? Entonces, a partir de un estudio muy riguroso se puede hacer una clasificación de los grados de autoría. Y dentro de los grados de autoría tenemos muchas características, el autor, el coautor, el partícipe, y también, por eso les digo que es muy llamativo, el instigador. Dentro de los grados de autoría tenemos la figura del instigador. Pero como pueden ver acá, el legislador creó una figura estricta, la quitó de ahí para que no sea un simple grado de autoría, sino que sea considerado como un cuasi autor, para aquel que induzca, determine a otra persona a acabar con su vida. Es decir, tiene que haber dentro del tipo objetivo, una comprobación de que el sujeto activo ha realizado maniobras, digo maniobras porque parecieran ser muchas, pero puede ser una única maniobra, que lo determinó, lo indujo, lo llevó al sujeto pasivo a acabar con su vida. ¿Vieron cuando escuchamos, por ejemplo, muerte dudosa? Caso de muerte dudosa, bueno, esto es uno de los primeros puntos que se sacan.
¿Habrá existido instigación de suicidio? Y vieron con secuestro de celulares, computadora, intervenciones de línea, a los fines de ver si alguien pudo haber, estoy hablando, por ejemplo, ¿vieron cuando encuentran cuerpos? Pasa un montón esto, casi todos los días, o a veces directamente con un suicidio muy exhibido, pero muchas veces encuentran cuerpos así, sin lesiones visibles, hasta vestidito, todo muy prolijito, muerto arriba de la cama. ¿Y qué pasó? Le pregunta a la policía a la familia y dice, ¿qué sucedió acá? ¿Vos sabés de algo? Te juro que mi viejo se llevaba bien con todo el mundo, no sé qué pasó. ¿No? Entonces la policía habla con la autoridad judicial y dice, ¿qué hacemos? Bueno, secuestro de celular, intervención y secuestro de redes, cámaras, llamados, extracción forense de toda la totalidad de la información que tenga ese celular. ¿Por qué? Porque va a intentar ver y averiguar si existió, ¿no?, dentro de este resultado muerte, que ya está exhibido porque encontramos el cuerpo, alguien que pudiera haber instigado a esta persona a suicidarse o haberla matado también, ¿no? Se van a ir descartando en fases. ¿Bien? Pero se va haciendo todo un análisis en función de estas características. Instigar justamente es determinar al otro con acabar con su vida. Como, obviamente que se imagina cuando la policía entra y ve a un tipo con una, que pasa un montón, con una soga al cuello y ahorcado, bueno, y muerto, por supuesto, bueno, por supuesto, va directamente a este caso, a este tipo delictivo. Sí, Facundo. Buenas tardes, profe. Quería consultarle, justamente con esto de instigación o ayuda al suicidio, ¿tiene alguna especie de pena particular el tema de las redes sociales y, por ejemplo, una instigación que se da muy seguido, los chicos que están viendo la computadora y los compañeros que empiezan o gente de afuera, ¿eso tiene alguna especie de particularidad extra? Otro país que, muy buena pregunta. No, Argentina no. Sé que Uruguay sí, sé que en Chile y en Paraguay ya se está haciendo y que acá se quiere empezar a traer. Vieron que ahora está muy revolucionado el tema de la falsa denuncia, falso testimonio, que quieren aumentar las penas. A esto hoy, ¿no? Aumentar las penas. Sí, quieren traer ese tema. Sí, que decís vos, Facundo. Sí, porque no hay una figura. Sí, sí, sí. Y estaría bueno, ¿no? Plantear al menos la discusión en el Congreso. A ver qué se piensa. Pero sé que en Uruguay existe. Pero no sé cuándo pudiera ser que llegue, si es que llega, el planteo ese legislativo acá. Sí, Lucas, claro. Caso Nisman. Esa fue una de las primeras hipótesis. O la hipótesis que mayormente se maneja como para proseguir la investigación, porque el tema de homicidio, más allá de que uno lo pueda presumir de que haya existido y que le parece verosímil que lo hayan matado, el tema del homicidio, te podría decir que casi quedó descartado. Están viendo si pueden terminar de descartar también la instigación al suicidio. Sí, claro, es uno de los tipos penales que justamente ese caso lo trabaja un montón. Vamos a pasar ahora, terminamos con todas las figuras penales que tienen que ver con la actividad dolosa y contra la vida de las personas. Ahora pasamos a todos los tipos penales que tienen que ver con la actividad culposa, los tipos penales que quedan acá con la actividad culposa y contra las personas. Entonces, en primer plano, el foco de discusión acá va a estar otra vez en el tipo subjetivo para ver si existió dolo o culpa. ¿Bien? Y cuando buscamos también definiciones de culpa, no nos vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar, no podemos en general aludir una norma que nos dé una explicación de qué trata esto. ¿No? Lo mismo ocurre con dolo. Como pueden ver, el derecho penal en Argentina y el derecho penal casi en totalidad, no, fundamentalmente en estas latitudes, es muy difuso y está siempre sujeto a la interpretación dogmática. ¿No? Cuando hablamos de dogmática, tiene que ver con los dogmáticos, con aquellos que construyen conceptos, ¿no? Y cuando me refiero a esto es la doctrina. Dogmática, doctrina. Siempre vincúlenlo a esto, por si no lo saben. Porque yo cuando estudiaba no lo sabía, nadie me lo explicaba. Yo por eso lo explico para que les quede bien en claro.
la doctrina va intentando delimitar un campo de estudio, ¿y qué pasa? Cuando eso se une con la jurisprudencia, se vuelve una interpretación pacifista. Nadie la discute. Bien. Entonces, cuando hablamos de culpa, tenemos que buscar y reconstruirlo a partir justamente del artículo 84, cuando dentro de su descripción fáctica, el supuesto de hecho ese que describe, que regula, habla de determinados tipos de acciones. Habla de imprudencia, habla de impericia, habla de negligencia y habla de inobservancia de los reglamentos o reglas que tenía el autor a su cargo. Vieron que hay mucho. Vieron que son diferentes conceptos. Y vieron que lo trabajamos y nosotros no escupimos, no metemos calificaciones porque sí, sino que hay que elaborarla, hay que estudiarla y hacer una valoración. Después lo podemos discutir un poco más fino, un poco más grueso, más severo, pero tenemos que ir analizando el tipo, ¿no? Entonces, hay una estructura básica de lo que es el delito culposo, el artículo 84, homicidio culposo. Bueno, la estructura básica justamente distingue en primer lugar a quitar la posibilidad de meter el dolo, que haya intención y voluntad de acabar con la vida del otro. Una vez que logramos retirar estas posibilidades, recién ahí, en parte del análisis de la casuística, nos metemos en lo que es el análisis de la culpa. ¿Mm? Y ahí tenemos que distinguir tres conceptos claves. Imprudencia, ¿no? Imprudencia, que justamente consiste en trabajar con un exceso de riesgo. ¿Escucharon la palabra que dije? Exceso de riesgo. Estamos en el tipo objetivo, ¿eh? No me moví del tipo objetivo. Exceso de riesgo. ¿Ok? Hacer más de lo permitido. Vamos con la negligencia. Es no hacer lo que el deber de cuidado imponía. Ahora vamos a ver ejemplos. No hacer lo que el deber de cuidado imponía. Impericia. Falta de aptitud técnica. Falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Inobservancia de los reglamentos. ¿No? Hay reglamentos internos para el cumplimiento de determinadas actividades dentro de la comunidad. Millones de reglamentos. Miren lo grande que es este artículo y la cantidad de posibilidades que contempla. Puede haber en un mismo caso esta imprudencia, la negligencia, la impericia, en todo un mismo caso. Bien, vamos a ver algunos ejemplos prácticos para que puedan entender, como les dije antes. Esto de la imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos que tiene una persona a su cargo, tipo objetivo. Tipo subjetivo es el haber obrado sin dolo. Vamos a la cláusula de culpa. ¿Bien? Está todo sujeto a todo. Ejemplos, médico que omite controles elementales y provoca la muerte del paciente. Los médicos, cuando tienen que hacer un tipo de atención médica que tiene que ver con el cuerpo del otro, tienen un montón de protocolos. ¿Nunca vieron, por ejemplo, vieron que, por ejemplo, no sé si ustedes se operaron o tuvieron alguna intervención quirúrgica o algún familiar de ustedes, vieron que hasta les hacen firmar un papel, incluso muchas veces, que por si llega a pasar algo? Tienen un montón de protocolos que están muy ligados a lo que es nuestra experticia acá del derecho, porque justamente después se va a analizar si cumplieron con todos los reglamentos, en primer lugar, que tienen, reglamentos internos, que tienen todos los médicos, el consentimiento informado, exactamente, todos los reglamentos que tienen internos los médicos al momento de hacer una intervención. Bien. Como ustedes vieron que, por ejemplo, cuando un médico hace una intervención, en general, o está haciendo una cirugía, tiene un asistente, ¿no? El instrumentador, el anestesista, y tienen todo eso que ellos van haciendo, al igual que pasa con nosotros, está todo estructurado, está todo protocolizado. No es que lo hacen por sentido común o simple experiencia, sino que está todo reglamentado. Entonces, lo primero que va a hacer un juez, si en una operación se muere alguien porque, por ejemplo, entró una bacteria,
una bacteria y se terminó muriendo una persona. Bueno, cumplieron los médicos con los reglamentos que tienen a su cargo al momento de hacer intervenciones quirúrgicas. Acá viene lo interesante, porque el médico puede decir, sí, no lo cumplí. ¿Y usted qué utilizó para hacer la operación? Y bueno, este bisturí, bla, bla, bla. Bueno, perfecto. A ver, vamos a ver si cumplió con los reglamentos. Ingresar al quirófano, ponerse los guantes, ponerse la cofia, ponerse el barbijo. Sí, va a decir el juez. El tipo lo cumplió. Pero la persona está muerta. ¿Quién más participó? Y bueno, estaba la instrumentadora. A ver, bueno, la instrumentadora, ¿cuáles son los protocolos que tiene? Bueno, tiene que, en primer lugar, higienizar los instrumentos, ¿no? Higienizar o tenerlos bien, ¿cómo se puede decir? No me sale la palabra, pero tenerlos aptos para lo que es la intervención. Y ahí descubre que, a ver, usted cumplió con este cotejo que tiene que hacer de tal instrumento del bisturí, por ejemplo. No recuerdo bien. La dirección de la imputación, independientemente que la intervención estrictamente la haya hecho el médico, va a ir dirigida a esa inobservancia de los reglamentos que pudo haber tenido la instrumentadora. Le estoy poniendo un caso que lo estoy inventando ahora en el momento. Así, en los grados de imputación van a ir para todos los casos, va a ir el análisis riguroso de quién no cumplió dentro de una actividad riesgosa, porque hacer una intervención quirúrgica, vieron que yo les decía antes, esto de tengan presente lo del riesgo. Nosotros tenemos un montón de actividades riesgosas, como por ejemplo la intervención quirúrgica, que como comunidad las aceptamos. La intervención quirúrgica es una actividad riesgosa, corre riesgo la vida, por eso los médicos nos piden el consentimiento. Otra de las conducciones, porque voy justamente a eso, otra de las actividades que tenemos que es riesgosa es la conducción. Los autos, los vehículos, de hecho, la mayor parte de las muertes en la humanidad se dan por accidentes automovilísticos. La conducción es considerada una actividad riesgosa. Es una actividad riesgosa la conducción. De hecho, si nos ponemos en el sentido común, como les decía antes, la mayor cantidad de muertes son provocadas por conducciones imprudentes, negligentes. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, es una actividad riesgosa. Se eleva el riesgo de vida de las personas. Pero ¿qué pasa? Las sociedades, aún a sabiendas, porque todos lo sabemos esto, de que estamos delante de una actividad riesgosa, las permitimos bajo exclusivas condiciones. Las permitimos, aún a sabiendas de que es una actividad riesgosa, hay un elemento, un exceso de riesgo, las permitimos bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, bueno, para poder tener una licencia de conducir uno tiene que cumplir con una serie de requisitos. Una vez que tengo una licencia de conducir y tengo un vehículo automotor, el vehículo tiene que cumplir con una serie de requisitos. Una vez que tiene la cantidad de requisitos y yo me subo y tengo la licencia de conducir, tengo que cumplir con determinados requisitos para poder conducir. Y cumplir con los reglamentos. Cada conductor tiene, al momento de iniciar la acción de conducción, tiene que cumplir con un montón de deberes y acciones a su cargo que están reglamentados. De hecho, existe una ley de tránsito. Sí, Facundo. Profe, disculpe, ahora no quiero interrumpir tampoco tanto, pero me genera duda lo que usted está comentando respecto a... El otro día vi, yo soy de la fuerza, soy del ejército, el otro día vi que Casación sacó eh, un fallo en donde decía que los jefes de unidades van a ser parte en culpa por suicidios de sus soldados. Está muy de moda evidentemente pasaron muchos hechos. ¿Cómo es lo último? Repetime. Que desgraciadamente dentro de la fuerza pasaron últimamente muchos hechos y por eso Sí. Casación sacó un fallo. ¿Por qué es dentro de estas actividades, cómo justifica la culpa en este caso? Pero muchos fallos de qué? No te llegué a entender con eso, ¿eh? Por ahí me perdí. Vos me decías la fuerza, un fallo de casación que sacó, ¿fallo sobre qué? Un fallo de Casación sacó que los jefes de unidades
Sí, eh, tienen responsabilidad por culpa por el suicidio de su subordinado. tienen por no, no, ahí hay algo que no cierra. No puede existir, ahí tiene que existir dolo. Salvo Facundo, que estén hablando de responsabilidad civil. Si es la figura penal, si es la figura penal, tenemos que ir a la instigación a suicidio. Sí, claro. Ahora, si hablamos de lo que es el orden civil, los daños y perjuicios y los daños psíquicos que pudiera haber provocado y que después por ahí, después se prueba que esta persona fue inducida y determinada al suicidio, bueno, en lo que es el aspecto civil, ahí sí, porque la culpa se aplica de manera mancomunada. Acá no, en derecho penal eso no existe. ¿Eh? ¿Me seguís? No sé bien qué es lo que estrictamente puede decir ese fallo de Claro, casación. claro. No podría hablar de Claro, hacer el suicidio culposa. No, no, no. no. Yo después lo voy a leer bien y si me surge la duda, lo leí por arriba y bueno, claramente estoy mal informado porque seguramente, por eso no entendía lo que usted explicaba con lo que leí yo. Claro, no. Esto es otra cosa. No, esto es otra cosa. Esto justamente es dentro de una actividad riesgosa o que nosotros mismos la ponemos como riesgosa, nosotros mismos por cualquier actividad que estemos haciendo, incrementamos el riesgo, ¿no? Y dentro de ese incremento de riesgo del cual nosotros somos conscientes, tenemos negligencia, impericia o inobservancia, o imprudencia, y por eso se provoca el resultado muerte. Bien, por eso les ponía el ejemplo, les voy a poner varios ejemplos, el ejemplo del médico, ¿no? Con el instrumentador, al cual alguno de ellos que no haya cumplido con los protocolos que le corresponden al momento de hacer una intervención quirúrgica y la otra persona muere, bueno, ahí podemos estar hablando de dirigir la imputación en función del homicidio culposo. El conductor, como les explicaba antes, nosotros podemos conducir a sabiendas de que es una actividad riesgosa, luego de cumplir con varios requisitos. Pero ¿qué pasa si matamos a alguien dentro de esta actividad de conducción por imprudencia, por impericia, por negligencia, ¿bien? O por simplemente una inobservancia de los reglamentos que me corresponden por conducir? Esto pasa en todas las actividades, en todas las actividades, en todas las actividades donde se pueda provocar el resultado de muerte. Bien, le puse el médico. Miren, yo tengo ahora, por ejemplo, un caso que estoy trabajando adentro hace poquito, de una mamá que puso un bebé en la bañadera, un bebé de 7, 8 meses, y lo dejó solo, supuestamente, 3, 4 minutos, y el bebé se murió. Se ahogó y tuvo una asfixia por sumersión y terminó con el resultado muerte. La atribución que a priori se está haciendo en el derecho penal producto de esta acción es la imprudencia, ¿no?, de la madre de haber incrementado el riesgo de un bebé de esa edad, de haberlo dejado solo. La madre se imagina, nos dice, lo dejé solo 2 minutos, porque fui a atender a mi otro hijo, ¿no? Provocó el resultado muerte. Bien. Sí, ¿qué me queda? Lucas, me querías preguntar algo. Sí, profesor. Con respecto al ejemplo del médico, estaba viendo que en lo que sería el derecho civil, el médico podría ser eh, culpable o culpado por haber sido, digamos, líder de la operación. Entiendo que eso en el derecho penal no puede pasar. Si la culpa no es- si la imprudencia no es de él y es de la instrumentista, no, en el derecho penal no podría ser, ¿o sí? Bueno, en el derecho, claro, el tema es así. En el derecho penal, la responsabilidad penal es intransferible. Es intransferible. Va hacia una sola persona. Entonces, la responsabilidad penal va a dirigirse a ver quién cometió el acto. El tema, que yo no los quiero complicar tanto con eso, pero el tema es que nosotros tenemos una famosa teoría que se utiliza dentro de la teoría del delito. No sé si la escucharon, capaz que la estudiaron ustedes, que se llama la imputación objetiva.
La imputación objetiva nos permite, al derecho penal, nos permite direccionar justamente la aplicación del tipo penal. ¿Y cómo lo hacemos? Verificando ciertos principios. En este caso, nosotros tenemos un principio que es clave, que se llama el principio de prohibición de regreso. El principio de prohibición de regreso nos obliga a ir verificando todas las personas, ¿no?, que intervinieron en un hecho que está vinculado a muerte y que cumplieron con todos los requisitos que la ley les demanda. Bien, en la medida que el médico cumplió con todos los protocolos, el médico dice, mira, yo cuando entro en una intervención quirúrgica, el que tiene que tener los instrumentos al día por protocolo y por ley es el instrumentador. Yo confío en eso, que va a ser así. ¿Me explico? No me podés endilgar a mí la muerte de esta persona porque yo estoy trabajando, yo avisé de esto, el instrumentador lo sabe y el que no cumplió fue él. No me podés trasladar la responsabilidad a mí. Claro, yo lo que iba que por ahí, o sea, no sé bien cómo el protocolo en el caso de operación, pero por ahí podrían decir, bueno, pero vos como líder de la operación tenés que comprobar que los que están abajo tuyo cumplan con sus obligaciones. En la medida que un protocolo lo diga, porque te imaginas que el juez, eso, Claro, viste, el juez, yo te entiendo para dónde va, pero el juez le tiene que decir, a ver, en primer lugar, como te dije, que les expliqué antes, la fuente es la ley, no es el sentido común, es la ley. Entonces, vos tenés que cumplir con algunos deberes y requisitos cuando entras a una intervención quirúrgica, sí. Bueno, ¿cuáles son? Estos. Perfecto, a ver, cumpliste con esto, cumpliste con esto, cumpliste. Si el tipo ve que cumple con todo, el tipo no puede ya directamente meterse en el ámbito de trabajo de los demás. Él cumple con sus requisitos. Puede ser que en la cadena de personas que trabajaron, alguno no lo cumpla y se provoca resultado de muerte. Pero no por ello el líder por ahí de la operación, como digo el médico, tenga que ser el que cargue con la culpa de todos. No, no, no. El derecho penal se dirige hacia las personas que hayan sido las responsables. Va a justamente esto de la provisión de regreso que les decía antes, va intentando descartar. ¿Saben por qué? Porque si no, por ejemplo, una persona que haya muerto por un disparo imprudente, si no utilizamos esta teoría, directamente el culpable sería el que inventó las armas. Entonces diríamos el chino que inventó las armas y también sería responsable, porque le diríamos, si vos no hubieras inventado las armas, este hombre no hubiera muerto. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Entonces tenés que ir, viste, descartando que todas las personas hayan cumplido con los protocolos y no hayan inobservado ninguno. ¿Bien? ¿Se imaginan que se esto... entiende perfectamente. ¿Me entendiste? Bueno, uno de los principios que Sí, utilizamos nosotros perfecto. en el penal es la prohibición de regreso. Otro de los principios que utilizamos es el principio de confianza, y se lo explico con un ejemplo práctico. No sé si ustedes conducen o tienen ahí que conduzca un vehículo, un automotor o una moto, lo que sea. Cuando el semáforo está en rojo, ¿nosotros qué hacemos? Frenamos. Esperamos que se coloque la luz verde, ¿no? Eso lo tenemos por ley y además todos lo sabemos. Cuando el semáforo se pone en verde, ¿qué hacemos todos? Avanzamos. Avanzamos, porque está en verde, ¿no? Esto lo tenemos en claro. ¿Y qué tenemos? Y nosotros, justamente, ¿qué consideramos que va a ser el de la otra vía? Va a frenar, porque tiene el semáforo en rojo. Yo lo tengo en verde, el otro lo tiene en rojo, entonces eso me permite a mí tener la confianza de que el otro no va a avanzar. Ahora, ¿qué ocurre cuando en ese mismo ejemplo, el que tiene en rojo no le importó, avanza y yo lo choco, lo invisto y yo lo lesiono? Bueno, ahí también hay que utilizar otro principio que se llama el famoso principio de confianza. ¿Qué quiere decir? Yo como conductor, en la medida en la que no haya estado alcoholizado, drogado, tenga el cinturón, tenga mi licencia de conducir, tenga todo al día, ¿no? Y yo tengo mi semáforo en verde y avanzo, y hay otro loco que no respetó nada, y yo lo atropello y lo lastimo, ¿no? Que cruzó rápido, y yo lo atropello y lo mato encima y lo lastimo, se va a analizar en función del principio de confianza que yo cumplí con todo. Yo cumplí con todo, absolutamente con todo, y que por supuesto que iba a avanzar, porque yo tenía el semáforo en verde. No puedo no esperar que el otro, que lo tenía en rojo, haga lo que quiera. Bien, son un montón de principios que utilizamos en el derecho penal para que no se aplique pena a cualquiera.
justamente ver la letra chica, pero también en base a diferentes teorías, poder hacer que sea lo más objetivo posible. ¿Bien? Pero siempre, esto es muy importante dentro del tipo objetivo, tenemos que ver y analizar que en el determinado caso se haya creado un riesgo. Un riesgo permitido o no permitido, ¿no? Y ahí justamente después vamos a medir el estándar de actividad que tuvo la otra persona. Sí, Hugo, ¿me querías preguntar algo? Sí, con respecto a esto, a los homicidios culposos, supongamos que alguien que trabaja con una retroexcavadora para un municipio Sí, está trabajando y cuando se traslada de digamos, de una calle a otra, choca con un auto. El conductor del vehículo, del auto, fallece. sí. Este, yo acá veo dos cuestiones, digamos. El homicidio es un homicidio culposo. ¿Por qué? Porque los vehículos, las retroexcavadoras, la maquinaria, son vehículos fuera de ruta. No pueden circular libremente porque no tienen patente, no tienen seguro, etcétera, etcétera. Ajá. Ahora bien, el que conducía la máquina, la retroexcavadora, es un empleado de la municipalidad, o es empleado de una empresa. Pero él es el conductor que no tuvo intenciones de matar y circulaba con un vehículo que no era apropiado para el tránsito urbano, digamos, ¿no? Entonces, decimos, es homicidio culposo, ¿bien? Sí. Pero la responsabilidad civil está dada por la empresa para la que trabajaba o para la municipalidad donde trabajaba. Ahí digamos, se exterioriza de otra manera la aplicación de la ley, claro, exactamente. O sea, lo que es el ámbito penal va a ir para el conductor, como bien dijiste vos. Incrementó el riesgo, él ya sabía un riesgo permitido, pero en base a una observación de un reglamento en específico, que el tipo no lo cumple, y terminó acabando con la vida del otro. Corresponde pena. Todo esto a priori, no estamos en un juego hipotético. Ahora, en la parte civil, por lo que vos me estás contando, puede haber una cadena de irresponsabilidades, además de los diferentes daños que se pudieron haber ocasionado en el ámbito civil, que sí, puede ser que una responsabilidad sea compartida. Lo habrán escuchado alguna vez. En derecho penal esto no existe. Exactamente. No es que, está bueno el caso que trajiste, no es que ahí en ese caso que decía Hugo, va a ser responsable el intendente, el dueño del auto, la empresa que se lo prestó. No, directamente el conductor en derecho penal. Directamente el conductor. ¿Bien? Bueno, imagínate, bueno, Hugo, lo que me trajiste, porque yo he conocido gente, hasta incluso abogados, oh, qué vergüenza, de derecho penal que decían, porque también ahora va a quedar, como vos mataste a alguien y el auto, por ejemplo, no tenía cédula azul, el dueño del auto, que no era el que conducía, también está implicado en el homicidio, ¿viste? Va a tener quilombo. No, solamente el conductor. Aún aunque no haya sido el dueño del vehículo, lo haya agarrado de casualidad, ¿me explico? Ahora, en el ámbito civil, puede que se encuentre y alcance el daño y sea una culpa compartida. Pero en el ámbito penal es estrictamente quien ejecuta la acción. Obviamente, no me quiero ir de esto en este tipo de casos de homicidios culposos, ¿no? Digamos, no se exterioriza en la aplicación de la ley penal con diferentes grados de autoría. Porque ¿saben por qué? Pues yo no me acuerdo, no sé si ustedes lo vieron, ya lo vamos a ver seguramente más adelante, pero ¿qué pasaría en los casos de coautoría funcional? ¿No? A una chica, creo que no me acuerdo si lo trabajamos, una chica que la está abusando sexualmente a alguien arriba de una cama, ¿no? Y hay otros tipos que la miran, como la abusan. El derecho penal no nos deja impune, no nos toma, porque te van a decir, pero no están haciendo nada los tipos. No, sí son culpables. En el ámbito de este tipo de delito y en el ámbito de lograr autoría son culpables. Tienen una coautoría funcional. Aún cuando no hayan ejercido ni hayan tocado al otro, ¿eh? Entran dentro del ámbito penal. Pero bueno, ya vamos a llegar a ese tipo de obrar. No me quiero mover de ahí, pero digo para empezar a distinguir y que ustedes entiendan cómo transitan. Seguimos hasta donde más podamos y lo cortamos. Por otro lado, dentro del homicidio culposo, en base a la misma estructura esta que hablamos antes, negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia de los reglamentos, deberes que tenga una persona a su cargo, nos encontramos con el homicidio agravado, ¿no? El homicidio culposo, agravado por la conducción de un vehículo automotor. Esto tiene que ver mucho, justamente, con una finalidad de prevención y justamente con lo que
no sé si ustedes alguna vez vieron, yo he ido a discusiones parlamentarias o he ido a ver, por ejemplo, porque a mí me interesó esto del cambio del Código Penal, a ver por dónde viene la mano, ¿no? De dónde vienen las principales discusiones. Y una de las principales discusiones viene a partir de haber escuchado de la ONG Madres del Dolor. ¿Alguna escucharon? Madres del Dolor. Bueno, tienen una actividad muy grosa en el país, donde trabajan muchísimo. Y bueno, se imaginan, cuando vieron que Boriski dijo, quiero cambiar el Código Penal, ahí vamos, ¿no? Poneme penas muy grosas con lo que tenga que ver con la conducción imprudente. Bien, a partir ya, digamos, de mucho laburo que tienen las Madres del Dolor, ya se inventó y se pudo, no hace mucho, yo les diría 2016, 2017, ya se implementó BIS. ¿Vieron cuando ponen BIS? Pues son de esos famosos parches, ¿viste? Que cuando tenemos BIS, después tenemos TER, Kinky, Quater, bueno, estos son parchecitos. ¿Por qué le digo parchecitos? Porque seguramente si se cambia el día de mañana el derecho penal, el Código Penal, vamos a ver lo mismo que tenemos acá, pero ya con un artículo distinguible y seguramente con penas mucho más graves. De hecho, lo que último que había escuchado Boriski es que quería poner hasta un límite, en la misma ley quería que figure un límite de velocidad. Que yo no me acuerdo, que si el límite de velocidad al momento del homicidio había superado los 5 kilómetros del permitido, sea más grave todavía la pena. Bueno, no obstante, acá lo que básicamente tenemos en el 84 bis es, en primer lugar, un vehículo con motor. ¿Saben por qué ponen con motor? ¿Saben por qué? Porque una de las grandes discusiones que tenemos en el derecho penal es considerar si la bicicleta, digo grande, parece que exagero, pero créanme que es cierto, si la bicicleta es un vehículo. Porque se empezó la discusión de qué es lo que es vehículo. Bueno, ¿saben por qué? Porque hay una ley de automotor. Y la ley de automotor es justamente la que dice, la que regula qué es vehículo y qué no. Y no pone la bicicleta. Con una actividad jurisprudencial se determinó que la bicicleta sí es vehículo. Sí es un vehículo. Por eso acá el tipo penal, ya vamos a llegar a esos casos cuando empecemos con hurto. Y en este caso lo que tenemos es justamente una distinción específica que va al conductor y tiene que ver con vehículos con motor, ¿no? Además de que el vehículo con el que se haya acabado con la vida del otro en función de una impericia, negligencia o imprudencia o inobservancia del reglamento o deberes que tenía a su cargo, se tienen que dar otras causales también, que pueden ser, por ejemplo, darse a la fuga. Tienen que atropella y dispara, lo hemos visto miles de veces. Pero ¿qué pasa? Antes esto no estaba estipulado. Ahora, ¿qué hace? Agrava la pena. Agrava la pena. No intentar socorrer a la víctima. Esto pasa mucho en derecho penal. Muchas veces atropellan y se bajan y dicen, bueno, ya estoy perdido, le voy a dar una mano, llamo al 911. No la dejo tirada a la víctima y me disparo. Conducir bajo niveles de estupefaciente, alcoholismo. Van a ver que ahora se está haciendo 10 veces más de lo que se hacía hace 10 años atrás, o 5, el narcotest. Se hace un montón. Antes no se hacía tanto. Ahora se hace muchísimo. Si hay una violación a alguna señalización que teníamos ahí, los famosos giros de NU, las famosas calles contramano, ¿no? La prohibición, bueno, todas esas cuestiones que ocurren muy diariamente van a estar ahí atribuidas al caso si se dio la muerte de alguien y si encima se verifican algunos de estos casos. La pena se aumenta. ¿Bien? Básicamente, si lo analizamos dentro de lo que es el tipo subjetivo, porque el tipo objetivo, digo, el tipo subjetivo ya lo tenemos en consideración, tienen que ver con fines de prevención, ¿no? Intentar que la gente no haga o intente no pifiarle al momento de conducir. Delito de aborto. Simplemente lo que me interesa en este caso del delito de aborto es que tengan en cuenta hasta qué semana no es punible. Es lo único que me interesa, porque el resto, para mí, es irrelevante. Es irrelevante que lo estudiemos. ¿Bien? Como aún así quitando, ¿no? A través de lo que es el fallo FAL, todas estas causales que pueden ser cuando el embarazo viene producto de una violación, ¿no? O cuando corre peligro la vida de la madre, ¿no? Pero lo que me interesa es que ustedes sepan que no es punible hasta la semana 14. Esto es lo único que me interesa. ¿Bien? Bueno, vamos a tratar de ver hasta dónde llegamos hoy, lo más porque tampoco los quiero colapsar. Artículo 89 de 91. Empezamos porque voy a dejar duelo. No me interesa duelo, ya no existe, aunque está estipulado. Pero vamos a pasar directamente a delitos contra la salud. Dentro del ámbito de los delitos contra la salud nos vamos a ubicar, para que ustedes simplemente tengan sistemáticamente
la materia y sistemáticamente los casos que vamos trabajando, en dónde están ubicados en el Código Penal. Del artículo 89 al 91 tenemos los delitos contra la salud. ¿Bien? Sigue estando dentro del ámbito de los delitos contra las personas, pero acá específicamente vamos a ver la graduación que tiene los diferentes tipos de niveles de agresión que podemos tener contra la salud de la otra persona y cómo los estipula el Código Penal. Ahí vamos a distinguir 3 niveles: los delitos leves, de lesiones leves, los delitos de lesiones graves y los delitos de lesiones gravísimas. Ahora, ¿cómo lo mide esto el derecho penal? Y en primer lugar, y como lo veníamos diciendo también en lo que es el delito de homicidio, son delitos de resultado. Delitos de resultado. Lo que quiere decir es que cuando ustedes el día de mañana que sean abogados o lo que sea que trabajen en el litigio, van a tener que comprobar estrictamente el resultado de lesión en el cuerpo del otro. Si no hay resultado de lesión, no se avanza. ¿Qué quiero decir con esto? No existe tentativa de lesiones. O hay lesiones o no hay nada. ¿Bien? ¿Vieron el cachetazo? Que quedó colorada la cara y cuando, antes que me la espere y todo eso, ya ni se me nota nada y no tengo nada. Viene un médico, examina y no tiene nada. No tiene una lesión. Ahora, independientemente de esto, vamos a ver una clasificación y cómo hacerlo. En primer lugar, establecer bien cuál es el bien jurídico. Si bien es la salud, y hablamos dentro del ámbito de los delitos contra la persona, estrictamente es la integridad corporal y la salud de una persona. El bien jurídico es la integridad corporal y la salud de una persona. Bien, como le dije, es un delito de resultado material. Un delito de resultado material que necesita una comprobación y que estrictamente tiene que ver con resguardar, dentro de lo que son los ámbitos de finalidad de la ley, resguardar la integridad y el funcionamiento normal del organismo del ser humano, ¿no? Tratar de que su completitud tenga un resguardo desde el punto de vista de la aplicación del castigo que pudiera haber en caso de no cumplirlo. ¿Bien? ¿Cuál es la estructura y el concepto que podemos empezar a trabajar? En primer lugar, la alteración de la integridad corporal o el equilibrio funcional de la salud. Cuando hablo de esto, tiene que ver estrictamente con el tipo objetivo. ¿Bien? Dentro de la materialización que podemos encontrar de lo que es el delito de lesiones, en primer lugar tenemos todo tipo de daño de cuerpo. Todo tipo de daño de cuerpo, y lo vamos a trabajar como lo que puede ser una modificación en la anatomía del cuerpo. ¿Bien? Y en otro lugar, en algo un poco más integral que tiene que ver con el daño de la salud, ¿no? Con algo que tiene que ver algo con la integración funcional de nuestro cuerpo. ¿Bien? Entonces, y acá les marqué algo. Me duele, esto pasa muchísimo. Me lesionaron, me duele. Y los médicos vienen y dicen, no, pero ¿vieron cuando escuchamos el umbral del dolor? Es muy difícil de medir. No todos tenemos el mismo umbral del dolor. Bueno, puede ir alguien, va al médico forense y dice, me duele, pero viene el médico y dice, no tiene nada. Bueno, el ámbito del derecho penal en lo que es lesiones no plantea acá un conflicto, directamente lo excluye. No tenemos delito. El dolor no es delito. Bien, resultado material, tiene que haber una lesión, hay una pericia forense y se comprueba el daño en la salud. El dolor no es delito. Lesiones leves, el primer estadio, lo tenemos casi como una figura residual, artículo 89. Daño en el cuerpo, es básicamente la estructura más básica, y le digo residual porque justamente se distingue de los demás, porque tiene que ver con el ámbito temporal del daño de la salud. Y esto ahora lo vamos a trabajar estrictamente con el artículo siguiente, que es el 90. Y estos son los ejemplos básicos: daño a la salud irrelevante, residual, es decir, cuando digo irrelevante y residual, tiene que ver que las lesiones leves, la primera distinción es distinguirla, perdón por la redundancia, de lo que son las graves y las gravísimas. Ahí recién entran las lesiones leves. ¿No son gravísimas? Perfecto. ¿Son graves? No. Bueno, lesiones leves. Bien, justamente parte de esta estructura. El delito dice, se pondrá prisión de 1 mes a 1 año, viene una calificación, al que causar en el otro, en el cuerpo o en la salud, el daño que no esté previsto en otra disposición de este código. De ahí viene la partición residual que tiene el artículo. ¿Bien? Es decir, que para poder entender bien el 89, tenemos que entender primero el 90 y el 91. ¿Bien? Pero, sin hacer mucho spoiler, justamente ejemplos clásicos, el hematoma, el moretón.
Eso es básicamente un ejemplo básico de lesiones leves. Lesiones graves. Lesiones graves. Miren acá el artículo lo que dice. Se impondrá reclusión o prisión de 1 a 6 años. Miren cómo aumenta. El otro tenía máximo 9, 6 años ya va este. Si la lesión produjera una debilitación permanente de la salud de un sentido, de un órgano, de un miembro, de una dificultad permanente de la palabra. Vieron acá como que directamente estipula el tipo objetivo, ¿no? No nos lleva mucho más allá, sino que ya nos pone estrictamente los supuestos. O si hubiera un puesto en peligro de la vida del ofendido, ¿m? ¿Qué hacemos con la tentativa de homicidio, no? Porque este lo puede contemplar. Le hubiera inutilizado para, y acá viene una cuestión clave, le hubiera inutilizado para el trabajo por más de un mes, o le hubiera causado una deformación permanente del rostro. ¿Vieron esta última parte? Más de un mes. Todas las lesiones que queden por menos de un mes de recuperación, ¿vieron cuando ponen, ¿vieron? Hasta incluso cuando ponen, necesita reposo por 10 días, producto de una lesión, ¿no? En la medida que ese diagnóstico que hace el médico no supere el término temporal de 30 días, todas las lesiones van a ser leves. ¿Bien con esto? Todas las lesiones que sean con el ámbito de recuperación menor a 30 días, de 30 días para abajo, son lesiones leves. Todo lo que ya ahí supera este término temporal, ya tenemos que empezar a hablar con lesiones graves. Como vieron, el artículo va distinguiendo diferentes supuestos muy específicos, debilitación del permanente de la salud, de un sentido, de un órgano. Por ende ya necesita y requiere la comprobación de un daño a la salud de relevancia, no es un simple hematoma, un simple golpe que haya provocado un daño en la salud. Como vieron, también tiene una intención el legislador acá de tratar de resguardar el ámbito del laburo de las personas. Porque miren cómo lo va distinguiendo. Aquella persona que le incapacite, escuchen esto, la incapacite para el trabajo por más de un mes, serán lesiones graves. Ejemplos para que ustedes entiendan, ya no hablamos de simple hematoma. Pérdida parcial de la visión de un ojo, fractura que me impide trabajar por más de un mes, lesión que pone en riesgo la vida, una debilitación permanente, acá les puse estructura básica, disminución funcional, no desaparición, algo que permanece ya en el tiempo, peligro para la vida, un riesgo real directamente que pudo haber, por ejemplo, un desangramiento, ¿no? Por más que después el tipo se recupere y quede igual que antes o mejor que antes. Bien, inutilidad laboral, deformación del rostro. Esto hay muchísimo, fundamentalmente en las villas. Mira cómo se... Miren que a veces lo vemos en la tele, pero pasa un montón esto, pasa muchísimo. Lesiones gravísimas, artículo 91. Vamos directamente a lo que dice el artículo para ver si terminamos antes. Se impondrá reclusión o prisión de 3 a 10 años. Vieron cómo va aumentando. Y todo lo vamos a ir viendo en el derecho penal esto así, ¿no? A medida que vamos avanzando, vamos viendo que aumenta, ¿no? El grado. Si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierto probablemente incurable. Incurable, o sea, ya habla de una totalidad, ¿no? La inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano, de un miembro, de la palabra, de la capacidad de engendrar o concebir. O sea, acá básicamente podríamos decir que el tipo objetivo explica básicamente cada supuesto, pero está lindando ahí con el homicidio, ¿no? Parece fácil, pero no es tan sencillo porque linda justo con el homicidio, porque si en un acto, en una acción típica, encontramos alguno de estos supuestos, va a ser muy difícil, ¿no? Encontrar justificación para decir no quiso acabar con la vida del otro, pero puede ocurrir, ¿no? En la medida en la que también se puede distinguir si hubo dolo o culpa. Acá es la máxima afectación a la integridad física de una persona. Por ejemplo, producto de un golpe, ceguera total. Producto de golpes y de lesiones directamente que no tengan que ver con imprudencia e impericia, porque acá seguimos hablando de dolo, chicos, dolo, no culpa. Termina la persona, producto de estos golpes, patadas, trompadas, con la amputación de una parte de su cuerpo. ¿Bien? ¿Saben dónde tuve el último caso de esto? En un partido de fútbol. Vieron que los argentinos son muy pasionales. Se reventaron a trompada dos porque se habían gastado y terminaron con lesiones gravísimas.
Lesiones agravadas. ¿Alguna vez escucharon la violencia de lesiones por violencia de género? Todos lo escuchamos. Lesiones por violencia de género. Bueno, ¿dónde está la explicación del agravante? Y como ya vimos el artículo 80, y muchos de ustedes ya lo hicieron incluso, acá está la explicación. El artículo 92 dice, miren lo que dice, si concurriera alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80, ya lo laburamos, ¿no? Laburamos todo el 80, ¿recuerdan? Miren cómo hay que seguir siguiendo todo. La pena será, en el caso del artículo 89, de 6 meses a 2 años, aumentó. En el caso del artículo 90, de 3 a 10 años. Y en el caso del artículo 91, de 3 a 15 años. ¿Qué hace acá el legislador? No vuelve a repetir todo lo que ya trabajamos. Directamente nos dice aplicación automática. Entonces, en un caso de violencia, de lesiones leves, graves, gravísimas, entre ascendientes y descendientes, ¿qué va a pasar? Artículo, por ejemplo, 89. Cónyuge, excónyuge, pareja, justamente lo que hablamos antes, ¿no? Después vamos a ver si en el caso puede haber violencia de género. ¿Qué va a pasar acá? Por ejemplo, pongámosle que son lesiones leves. Va a ser el artículo 89, que nos va a remitir al 92, y que del 92 nos va a remitir al artículo 80 inciso 1. ¿Me siguen? Toda esta estructura es la que va a tener que seguir el análisis para explicar por qué las lesiones se van a hacer agravadas. Entonces el legislador, a partir de este artículo, nos dice, primero estudiate el 80, después estudiate las lesiones, porque si no, no vas a entender nada. ¿Se imaginan que no sigue todo esto? No entiende ni dónde está parado. Dice, ¿cómo el 92 me mandó el 80? ¿Me siguen? Bueno, a partir de ahí, imagínense qué pasa en las lesiones de una pareja, el hombre, porque vieron que mujer no lo contempla, el hombre que le cause un daño en la salud, ¿no? A la mujer dentro de un contexto de violencia de género que ya lo trabajamos, recién ahí podemos estar viendo este artículo. Esta es la pena que estamos viendo acá. Miren, si es lesiones por violencia de género de un hombre contra una mujer, pongamos las lesiones leves de 6 meses a 2 años. ¿Bien? Esto lo dice la ley. No lo estamos inventando. Esto lo dice la ley. Pero esto, me siguieron, ¿no? Todos los saltos que va metiendo el legislador para poder entender cuándo se agrava la lesión. ¿Bien? ¿Se entendió esto? La clase que viene, lo dejo acá porque mucha info. La clase que viene seguimos con riña, y vamos a ver si empezamos vamos a empezar con las primeras figuras de omisión. Abandono de personas, que tienen unas características piolas para trabajar. ¿Y de mujer a hombre puede ser por el vínculo? Sí, por el vínculo, el grado de parentesco, sí. No por violencia de género. Yo quería hacer la distinción de violencia de género, porque vieron que son diferentes, están en diferentes incisos, por eso. Justamente por eso lo decía Lucas. Bueno, chicos, los dejo acá, los veo el lunes que viene. Cualquier cosa me consultan. Nos vemos. Profe, una consulta. ¿Las placas no las podría compartir? Bueno, dale. Sí. Sí, por Las subo. el Canvas. Dale, después la subo. Dale, no hay Dale, problema. muchas gracias. Buen fin de. Hasta luego, chicos. Buena semana. Nos vemos.